Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite por Son BS los jueves a las 7 de la noche y en su retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. Al igual, a las 11 de la mañana ya nos puedes mirar y escuchar en YouTube, en Soror Encuentro Feminista, a partir de las 11. Bueno, pues sean bienvenidos y bienvenidas a este programa. Este programa es un programa más de la serie que tenemos y que hemos titulado Las profesiones de las mujeres. En esta ocasión damos la bienvenida con mucho gusto, con un abrazo muy fuerte y cálido a Verónica Terrazas. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación, Toika. Yo fascinada de estar en tu programa. Gracias, Verónica. Damos la bienvenida y también saludamos con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción del programa Soror Encuentro Feminista. En la voz, como siempre, les saluda con mucho gusto Toika. Pues les quiero comentar, como venía ya diciendo, este es un programa de la serie Las mujeres y sus profesiones. Recuerden que esta serie de programas va encaminada hacia el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. En este día, oye, en estos tiempos actuales, estamos en este día, el 8 de marzo, nos manifestamos las mujeres, nos expresamos, nos organizamos para ello y demandamos un México y demandamos una estructura y demandamos una sociedad sin violencia. Sin esta violencia que ha afectado y que nos afecta gravemente a las mujeres y a las niñas y a la sociedad en su conjunto. Hasta hace poco, este día era casi exclusivo para celebrar a las mujeres trabajadoras. Así nació el día 8 de marzo, como una celebración de las mujeres trabajadoras. Pero bueno, ante esta situación que vivimos en nuestra cotidianidad, en todos los espacios de nuestro territorio, en nuestras casas, en el trabajo, en la escuela, en la calle, esta situación que nos rebasa, que es la violencia, pues ahora el día es el día idóneo, es el momento en donde las mujeres nos manifestamos por un México sin violencia. Retomamos entonces, por un lado, el tema de las profesiones de las mujeres y como ustedes verán, y hoy reconocemos con mucha facilidad estos sesgos violentos, estas características de violencia presentadas en nuestro quehacer diario, en el quehacer diario de las mujeres, en las actividades de la cotidianidad, en todos los espacios, en el trabajo, en la escuela, en la casa, etc. Este programa quiero comentar un poco como dando respuesta a ciertos comentarios que nos han llegado. Este programa, Soror Encuentro Feminista, y esta serie de programas, y ningún programa de los que transmitimos acá, son sesiones como sesiones para lavar conciencias o sesiones para, no son ese tipo de sesiones, ¿no? Pareciera, hay a quien le parece que es así, pero también es un poco esa mirada violenta otra vez presente. Hay a quien le parece que cuando escucha a una mujer hablar de su vida y se presentan estas características, estos sesgos, estas condiciones, estas situaciones de violencia, pareciera que estamos como en un programa de lamentos, así lo han expresado, como en un programa de contarnos aquí, de vivirnos como víctimas. No es así. Esta violencia de la que hablamos está presente en la cotidianidad. Por eso es que hay que hablarla. Por eso es que hoy las mujeres sabemos que hemos avanzado varios pasos
al poder hablarla, al poder hablar de esta violencia, al sacarla del espacio privado, al tener ya una legislación al respecto, al tener también tipos penales. Entonces, estos son avances, no son retrocesos. Y no es un programa de lamentos, ni de lloriqueos, ni de víctimas. Y verán ustedes que esto que comento viene muy a tema con lo que nos va a comentar y a platicar en el programa, lo que nos va a compartir Verónica Terrazas. Porque ella, además de ser docente, además de ser psicoterapeuta, es activista feminista. Y el tema de hoy en este programa habla sobre la salud mental y la política. Pareciera que entre las profesiones de las mujeres, tal vez hay quien lo piensa, o se es una profesión, o se ejerce una profesión, o se ejerce la otra. Hoy platicaremos con Verónica cómo se da este binomio, pero además la importancia de este binomio, salud mental y política. Les voy a comentar les voy a platicar y les voy a compartir quién es Verónica Terrazas, un poco de su trayectoria de acuerdo con su currículum, de su CV. Verónica es psicoterapeuta, como hemos dicho, es docente y además es activista feminista. Ella es una mujer chihuahuense, psicóloga de formación egresada de la Escuela Libre de Psicología, con maestría en psicoterapia clínica por el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana. Es especialista en la atención psicosocial a mujeres en situación de violencia de género y prevención. Ella brinda atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Desarrolla programas de profesionalización, contención emocional y salud mental para personal del servicio público y la sociedad civil que atienden la violencia de género contra las mujeres. Ha sido docente de la licenciatura de Psicología y maestría en Psicoterapia Clínica en el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, en las especialidades de peritajes de la conducta delictiva y victimología en el Instituto de Psicología Forense. Además, es presidenta del Centro de Intervención en Crisis, Alma Calme, Asociación Civil. Es cofundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Chihuahua. Participó, además, en el 6º periodo de sesiones de la Comisión de la Comisión Jurídica y Social de las Mujeres, la CSW, como integrante de la delegación mexicana en la ONU. Es expresidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Es cofundadora y coordinadora de la Escuela de Formación Feminista Chihuahua desde el 2017 y hasta la actualidad. También nos tienes que contar de ello, Verónica. Y puedo seguir con tu currículum, pero platícanos, ¿quién eres tú, Verónica? ¿Qué has hecho desde estas profesiones, desde estas trincheras? ¿Qué vienes haciendo? Bueno, pues como dijiste, muchas gracias por invitarme a tu programa y por tener un espacio donde compartir pues experiencias y saberes que hemos acumulado por tanto tiempo, ¿no? Bueno, pues yo soy una mujer de 50 años, chihuahuense, que estudié psicología, como tú dijiste, y si bien al principio yo pensaba que iba a trabajar o que era lo que me gustaba era trabajar con niños, niñas y adolescentes que tuvieran algún problema en el desarrollo o aprendizaje, empecé a trabajar con eso, con niños y niñas que tienen síndrome de Down, algún espectro autista, esclerosis múltiple, bueno, más bien para apoyarles en el desarrollo de habilidades. Y es por eso que, bueno, tengo una tía que ya aquí en la ciudad de Chihuahua fue una de las fundadoras de una organización civil que ya no existe, pero duró bastantes años, Centro de Atención a la Violencia Familiar, Laura Martínez de Telles, y ella me habla, me jala para trabajar en esa organización, pero a mí me invita
para apoyar como académicamente a los niños y a las niñas de estas mujeres que vivían violencia familiar. Entonces era como algo muy específico que yo iba a hacer. Entonces ya empiezo a ir a atender a los niños y a las niñas. Se supone que tenía poca experiencia, pero ya eran años, pero era mi primera parte laboral. Yo me sentía a gusto con eso, creía que a eso era lo que me iba a dedicar toda la vida, ¿no? Y algo me pasó cuando estaba yo trabajando con los niños y niñas, con estos niños y niñas que les platico, pues me tocaron varios casos de revelaciones de abuso sexual infantil. O sea, yo les estaba enseñando a leer, a escribir, a matemáticas, a desarrollo espacial y sí, temporal, y empiezan a revelar abusos sexuales. Entonces, pues hay que aprovechar, o sea, en el sentido de estás ahí, te están diciendo la responsabilidad de la adulta en cualquier espacio donde estás escuchando que un niño y una niña te está diciendo que fue víctima de algo. Y pues yo tuve primero al paciente o al usuario antes de realmente capacitarme en esto. O sea, hasta tenía la capacitación que nos dan en la licenciatura de psicología, nada más. Entonces, tú sabes que cuando salimos de la licenciatura, híjole, creemos que no sabemos nada, ¿no? Y muchas veces así lo es, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo tuve que empezar a capacitarme. La asociación donde estaba yo me capacitó. El primer momento batallé porque yo no había escuchado nada de perspectiva de género. Sabía que existían las mujeres violentadas, entendía que eran los golpes físicos, así muy básico. Y entonces ahí teniendo ya estos niños y niñas fue cuando yo empecé a estudiar una especialidad en, como se llamaba antes, atención al abuso sexual infantil, que ya no se llama así, ahora es violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y empiezo a atender a los niños y a las niñas. Por otro lado, me inmiscuyo más en el tema de mujeres en situación de violencia. Ahí duro como 3 años trabajando en esa organización y yo ya tenía como 2 años dando cursos y capacitación sobre la violencia familiar cuando me empieza a caer el 20 que yo también vivo violencia. No me pegaban, sí, no era una situación que me quitaran el dinero o cosas como muy fácil de diagnosticar, ¿no? Sino que era el control, ¿sí? Era el control de las acciones, el poder, ¿sí? Bueno, entonces ahí empecé con un trabajo personal también, ¿sí? O sea, no solamente fue que me empezaron a llegar los casos, sino que me tardé en darme cuenta que yo también vivía esa situación. Empiezo a estudiar una maestría y los 2 años de la maestría pasan muchas cosas ahí conmigo en el sentido de, por un lado, empiezo a capacitarme sobre perspectiva de género, sobre derechos humanos de las mujeres, sobre el fenómeno de la violencia, la complejidad, por qué las mujeres no se salen de donde están siendo víctimas, todas estas situaciones que la mayoría de la población se cuestiona. Y también lo empecé a ver en mi vida, ¿sí? Entonces, en lo que acabo yo la maestría, pues ya estaba enfocada con eso. Después de esa organización hubo la oportunidad de empezar a trabajar en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres como terapeuta. Entonces ya me enfilé en eso. De ahí, como te digo, es algo que te atraviesa. Entonces, no solamente es el conocimiento del tema, el que te guste atender determinado trastorno, determinada situación desde la salud mental, sino que te atraviesa porque te hace cuestionarte mucho cómo estás viviendo tú tu vida. Y eso es lo que creo que a mí me dio más impulso. Me divorcié saliendo por eso te digo que se van como conjuntando varias cosas y ahí me toca, bueno, pues ser mamá de 2 hijos, hijo e hija, y que me toca salir adelante con esto sin apoyo económico por parte del padre de mis hijos, si bien he tenido la dicha de que mis papás me apoyaron mucho.
de todos los sentidos, desde económicamente hasta cuidarme a los hijos para yo seguir trabajando y todas estas situaciones. Por tanto, yo pude seguir avanzando en lo que sí me gustaba hacer. Entonces ahí me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer, acompañar a mujeres que vivían violencia, no solamente familiar, cualquier tipo de violencia. Entendí que la perspectiva de género no es una creencia, no es una ideología, es una metodología científica para alcanzar a ver las desigualdades que hay entre los hombres y las mujeres, que se puede medir, ¿sí? Y que esto no solamente se queda en observarlo, sino que te permite entender que hay maneras en poder minimizar la brecha y llegar algún día en que podamos estar al mismo nivel. Y también quiero hacerme énfasis con lo que dijiste tú al principio de tu programa, que no era un programa así como para venir a posicionar algo y demás, porque la perspectiva de género nos permite identificar que no es que estemos en contra de los hombres, ¿sí? Sino que este sistema a los hombres, por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de tener pene, ¿sí? Le da más poder y le da más privilegios. Entonces, que no necesariamente es responsabilidad de cada hombre que vemos en la calle, sino que es de todo un sistema que los educa de esa manera, y también a las mujeres nos educan sabiendo que ellos tienen más privilegios. Eso nos permite el ver cuando hablamos de ponernos los lentes morados, ¿no? Las gafas moradas, a eso nos referimos, es a entender que esta sociedad está construida con determinados ingredientes que tienen que ver con el control, con el poder, y que hay unas personas arriba y otras abajo. Entonces que no estamos en el mismo piso, y no es que odies a la otra persona, sino que queremos que todas las personas cuenten con un mínimo de derechos, con un mínimo, o sea, con los derechos de las personas, con que estemos siendo tratados de manera dignamente. Y bueno, pues ya voy a regresar a mi historia. Trabajo como 6, 7 años en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, dando terapia. Ahí empecé a trabajar en el primer refugio que hubo del Estado, el refugio para mujeres en situación de violencia extrema, como terapeuta. Me tocan casos bien tremendos en el momento donde todavía no había protocolos, donde todavía inventábamos muchas cosas de cómo apoyarlas, ¿sí? Que no había que todavía no lo hay, una sensibilidad de todo lo que se requiere para atender a estas mujeres que tienen tanta problemática, ¿no? Y porque esto también me marca mucho y también tiene que ver con el tema al que me mueve más, que es la salud mental. Las personas que trabajamos con violencia también estamos expuestas a que los efectos de la violencia que vive una mujer directamente se vengan contra ti, ¿sí? Entonces llega un momento en que puedes tener depresión, puedes tener delirios de persecución, puede afectar tu salud física, y me di cuenta que ese tema no se tocaba. Estoy hablando 2010, 2011, no se tocaba el tema de contención para servidores públicos, para policías, para psicólogas, médicas, médicos, abogados, abogadas que trabajan con estos temas, ¿sí? Entonces, trabajo ahí hasta que en el 2011 pasa otra cosa muy tremenda. En Chihuahua, 2008, 9, 10, 11, 12, hubo una violencia extrema como hay ahorita, no sé si tan grande, pero como hay ahorita en Sinaloa, en Michoacán, y hubo muchos asesinatos y matan a mi hermano de 23 años, de 32 años, perdón. Mi hermano lo matan en un parque, estaba con su esposa embarazada y con su hijo de 4 años, le dan algunos balazos porque se dan cuenta que no es él, nomás los balazos eran como para asustarlo, no es él por quien iban. Llega al hospital,
lo operan y no sale la operación. ¿Sí? Ese gran golpe que fue por violencia, ¿sí? Si bien no era mujer, pero esa emoción que yo tuve, o sea, el duelo, la sensación de injusticia, de enojo, de tristeza, de desamparo, creo que yo lo vertí en mi quehacer. Porque antes de eso yo era una terapeuta, una psicoterapeuta clínica como muy científica, ¿sí? Como muy, puede decir entre comillas, godines, ¿no? O sea, dentro de la estructura institucional, pero con eso me llega la chispa para saltar al activismo. ¿Sí? O sea, no quedarme solamente con lo que me toca hacer de 9 a 3 con las usuarias que van a las instituciones públicas, ¿sí? Entonces, eso sí me cambia mucho. Eso fue en el 2011. Yo salgo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres un mes después de eso. No es cierto, primero, en abril salgo del Instituto Chihuahuense y en mayo matan a mi hermano. Y me buscan de una organización civil para ser directora de ella. Esta organización civil, pues como quien dice, estaba hueca porque nomás tenía el acta constitutiva, pero todavía no tenía ni la misión ni la visión. Y la idea era que hiciéramos un refugio desde sociedad civil. Yo ya venía de un refugio. Entonces, yo le dije, le entro a todo lo que tenga que ver con violencia contra las mujeres, pero refugio no. O sea, creo yo que nomás las personas que hemos trabajado en refugio sabemos realmente lo que se necesita, con lo que se cuenta, los obstáculos que hay para manejar un refugio. Y no había las condiciones, ¿sí? Ni siquiera de seguridad externa, ¿sí? Menos de los protocolos y el dinero que se necesita. Entonces, yo le dije, le podemos entrar por muchas partes. Y sí me aceptaron. Entonces, duré 2 años, 1 año y medio de directora y hay un problema con el consejo, se pelean, que acabo siendo yo presidenta de la organización. Entonces, de un día para otro, me quedo sin chamba, porque, o sea, con mucha chamba, pero sin sueldo, porque las presidentas o los consejos de las organizaciones civiles no tenemos sueldo. Eso se hace por ganas, por apoyar, ¿sí? Entonces duró como 1 año, o sea, me regreso a un negocio familiar que tenemos y empiezo con 1 año, no, pues no hubo ni fondos ni para la organización, de aquí a que agarré la onda de cómo hacerle y empezamos con el Centro de Intervención en Crisis Alma Calma. Si bien se llama centro, pero eso lo empezamos en el 2011 y hasta el 2015 pudimos tener el primer centro. Empezamos con programas de prevención, fíjate, en aquel entonces el hablar de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, lo que era abuso sexual, era un tabú, por lo menos aquí en Chihuahua, ¿sí? No había presupuesto, en ninguna escuela pasaba, nadie hablaba de ello, por tanto, no podíamos entrar por esos temas hasta que viene el fenómeno bullying. Entonces yo me especializo en el fenómeno bullying y voy, vengo, agarro certificaciones y con eso empiezo a trabajar en programas en las escuelas, pero la verdad es que el programa tenía que ver con las violencias de género, violencia familiar, violencia sexual y obviamente violencias escolares, que está todo muy mezclado, ¿sí? Y así es como empezamos a poder conseguir fondos. Ya con el tiempo, ya como en el 2015 empiezan, como sube mucho las revelaciones de abuso sexual, pues empieza a haber como un poquito más de financiamiento para estos programas. ¿Sí? Yo me acuerdo que el primer manual que hice, quien me lo financió, me puso límites para no poder decir claramente que un perfil de agresores podrían ser sacerdotes o docentes, ¿sí? O sea, tenía que cuidar mucho mis palabras, tenía que no podía hacerlo tan claro como el equipo lo teníamos,
sino buscar el cómo. Claro que ya en las escuelas hablábamos pues como se debe de hablar, con la verdad, ¿no? Y teniendo en cuenta el nivel, porque damos clases, o sea, damos los talleres dirigidos, por un lado a los niños y niñas, pero por otro lado a los papás y mamás, y por otro lado a los docentes. Entonces, obviamente, con las diferentes especificaciones de los grupos a quien va dirigido, pero hablábamos directamente. Con esto, ya en el 2015, bueno, en eso que estábamos con programas, en el 2012 tengo la oportunidad de concursar para la convocatoria del Consejo del Instituto Nacional de las Mujeres. Este consejo que ya no existe ahora que ya se volvió Secretaría de las Mujeres. Lástima. Era un consejo, eran 2 consejos conformados por 16 mujeres cada consejo, éramos 32 mujeres. Estas mujeres con un perfil podrían ser empresarias, podrían ser académicas, de sociedad civil o exfuncionarias públicas que estuvieran interesadas en trabajar o que ya trabajaran, ¿verdad?, con el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, pues yo mandé mis papeles y quedé como consejera social. En ese cargo estuve 6 años, del 2012 al 2018. De esas 16 mujeres del Consejo Social, la mitad pueden ser consejeras propietarias, que son las que se integran en la Junta de Consejo. Y en ese consejo están todos los titulares de las instancias o de las secretarías que se involucran con los temas de acceso a las mujeres a sus derechos y la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por tanto, los 6 años fui consejera propietaria y en el año 2017 me toca ser presidenta. Esto fue una gran escuela para mí, porque yo antes decía, y aquí va con un poquito del tema que vamos a hablar un poquito más adelante, yo decía que yo no era política, ¿sí? Y luego andaba allá y andaba con la primera plana, ¿no? Allá con el presidente de la República y dándole seguimiento a los planes nacionales, y yo decía que no era política. Y varias de mis compañeras, en especial una que había sido diputada federal diputada federal, y ha tenido puestos de gran responsabilidad, se me acercó, ella era de PRD, se me acercó y me dijo, Verónica, no vuelvas a decir que no eres política. Esto que estás haciendo es política. Sí. Me dijo que no seas partidista, no quiere decir que no seas política. Sí, entonces ahí, y luego aparte me asustó porque me dijo, otra vez que digas que no eres política, yo te voy a fregar. Sí, entonces pues no, pues me puse a estudiar, empecé a entender que el involucrarte en las decisiones comunes que necesita la comunidad, ¿verdad? O sea, el juntarte con tus vecinas para ir a pedir que pongan luz o el drenaje a una escuela, el participar en la sociedad de padres o madres de las escuelas, o sea, todo eso es hacer política, ¿sí? El estar en la junta de vecinos y el entender que el estar vinculada con las necesidades de tu comunidad, eso es política, ¿sí? Entonces, que tenemos un mal gusto, o sea, un mal sabor de boca al decir el tal partido, o creemos que nada más, o sea, que no tienen muy buena reputación los políticos, ¿verdad? Yo creo que por eso nos hacemos para otro lado. Entonces yo entendí que yo era partidista. También cuando tú eres organización civil tienes que ser apartidista, no más porque yo ya lo había entendido, sino es parte de esto, y que vas a trabajar con quien esté en el gobierno para conseguir los objetivos de tu agenda, que es de una parte de la comunidad. Entonces, ahí le fui agarrando la onda y uno de mis temas era el priorizar el cuidado de las personas que trabajan con violencia, tanto en las instituciones como en las organizaciones de la sociedad civil. Porque hay que entender que todas las organizaciones de la sociedad civil aparecen por una necesidad que tiene la comunidad y que la mayoría de las veces
es responsabilidad del Estado hacerlo, pero no puede, no quiere o no tiene con qué, ¿sí? Entonces, por eso existen las organizaciones tanto de perritos como de la ecología, como de niños down o como de mujeres en situación de violencia, o sea, porque se necesita ese apoyo. Entonces, no necesitamos caridad, o sea, porque también los gobiernos te daban un recurso como caridad y no, estamos haciendo parte de su chamba, ¿sí? Y esto todo lo entendí desde que entendí cómo se articula la política, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya estuve en el instituto, fue de gran enseñanza, conocí gente como tú de muchas partes del país, entender que la violencia a las mujeres es una pandemia mundial, pero que en cada región se vive de manera diferente. Sí, tiene contexturas diferentes, entonces no puede haber un programa nacional, tiene que focalizarse, tiene que ver las características específicas de las mujeres en tal colonia, en tal ciudad, de tal cultura. Comunidad. Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues parte de esto es mi camino laboral, pero al mismo tiempo fue lo que me enseñó, lo que me fue nutriendo, también para entender que es bien difícil estar de activista, que muchas mujeres, más bien mujeres que viven, o sea, activistas mujeres que están con esta agenda de la violencia contra las mujeres, acaban muy enfermas, muy lastimadas física, económica y emocionalmente, porque no nos priorizamos, ¿sí? Y no podemos, o sea, no podemos darlo todo. Tenemos que, sí, dar y compartir mucho, pero también asegurarnos de tener lo mínimo indispensable en nosotras, ¿sí? Entonces, eso me dio mucho para entender que necesitamos aprender otras cosas, o sea, que hay temas que no nos llegan o que creemos que son especialidades y que eso es conocimiento básico. Aquí se junta con la necesidad, no solo mía, de varias compañeras, de armar una escuelita. Tuvimos al principio, desde Alma Calma, hacíamos una vez a la semana, 2 horas, y teníamos círculos feministas, se llamaban tertulianas feministas de Chihuahua. Y fue así como que el inicio de la escuela, ¿no? Y entonces no que una lo supiera todo, sino que una investigaba de un tema, iba y lo exponía y lo reflexionábamos y luego llegaba otra compañera y llevaba otro tema y así, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que eso era lo que necesitábamos juntarnos. También en conocer personas de otro lado, pues conocí a Indira Sandoval de la Ciudad de México y a Argentina Casanova de Campeche. Y bueno, también a Leti Burgos de Sonora, ¿sí? Y resulta que Leti Burgos ya tenía una escuela en Sonora feminista, pero como para hacer programas, ¿sí? Programas de intervención y político. Y luego conozco a Indira. Indira estaba en el 2017, iban a hacer en la Ciudad de México la Constitución. Entonces ella arma una escuela feminista, pero muy enfocada a los temas de política, ¿sí? Precisamente para hacer un análisis de cómo se estaba construyendo la Constitución, por eso se llaman las constituyentes MX, ¿sí? De ahí, ella me dice, pues agarra mi modelo, llévatelo, o sea, júntalo con lo que traes tú de tertulianas. Pero yo me di cuenta, como les digo, que en Chihuahua, pues no íbamos a hacer constitución. O sea, sí se necesita saber de derechos, pero no era el mismo objetivo, ¿sí? Y luego conozco a Argentina, que tiene la escuelita feminista peninsular, ¿sí?
Entonces, esto tampoco nos lo inventamos de las escuelas feministas, ya anda por ahí desde hace mucho. También nos dicen, ¿por qué escuelas? Si hay que aprenderlo. Hay que entender una cosa, el feminismo es un movimiento social, o sea, es una teoría, un movimiento social, político, cultural, que se tiene que aprender, o sea, no se pega por ósmosis, o porque yo era feminista y no lo sabía, no, ¿sí? O sea, podemos tener la digna rabia, como me pasó a mí cuando mataron a mi hermano, y salir a la calle y querer quemarlo todo, es muy válido, pero eso no quiere decir que seas feminista. Eras feminista. ¿Me explico? Entonces, una no puede andar tampoco diciendo quién es feminista o quién no lo es, pero si es una teoría, pues hay que aprenderla, por lo menos para decir no quiero ser eso o sí quiero ser, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a hacer una escuela feminista para compartir los temas que a nosotros nos hubiera gustado que no nos los encontramos en el camino, sino que hubiera un espacio donde nos dieran las bases y ya ir buscando ya con una lamparita, ¿no? O sea, ya como más enfocada. Entonces, pero pues siendo yo terapeuta, hablando mucho de la salud mental, yo dije, es que yo quiero que esta escuela sea algo que te atraviese como persona, entendiendo y nunca olvidando que el feminismo es un movimiento social, o sea, es un movimiento comunitario e individual. Las dos a la vez. No se puede que yo soy feminista individual, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que tienen que ser cosas que nos atraviesen, pero también a la comunidad, no quedarme nomás con eso. Y eso también nos va dando varios lucecitas para decir, bueno, ¿quién está comportándose como feminista y quién no? ¿Sí? Si no, nomás es para mí, de llegar a un escaño, de llegar a un poder yo solita, o cómo es que llegamos todas, ¿sí? O cómo es que llegamos, o sea, cómo es abrirle camino a las demás. Porque se dice mucho en la política, si una mujer llega a la política, la mujer cambia. Si muchas mujeres llegan a la política, la política cambia, ¿sí? Pero si las mujeres no son feministas, si las mujeres no traen perspectiva de género, pues ¿cómo puede cambiar la política a que sea feminista o que sea con perspectiva de género? Pues no hay, ¿sí? Después ahí se los dejo eso ahí abierto, ¿no? Sí, entonces, ya volviendo, pues sigo, tengo 15 años presidiendo a la organización Alma Calma. Alma Calma tiene varios centros de atención psicológica para mujeres que viven violencia familiar principalmente o violencia sexual. Tenemos unos programas aquí en Chihuahua y en Casas Grandes específicos para atender niños, niñas, adolescentes y mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. Son centros pequeñitos porque la metodología es, regularmente los institutos de las mujeres están en el centro de las ciudades. Entonces, entender que las mujeres pueden vivir en la periferia, que puede tardar 1 o 2 horas en ir al centro, que a lo mejor no tienen dinero, que a lo mejor no les da el tiempo para ir a la hora que los hijos están en la escuela o saliendo del trabajo. Decidimos que la metodología de Alma Calma es poner centros cerca de las casas. Entonces, lo que hacemos es que en las colonias periféricas rentamos una casita, la ponemos bonita y ponemos consultorios. Regularmente son 2 o 3 psicólogas, una trabajadora social, en algunos centros hay una abogada, ¿sí? En el que podemos brindar esta atención principalmente psicológica con orientación legal y también el trabajo social, porque la atención social es bien importante y más cuando se vive violencia familiar. O sea, tú puedes ir mejorando en tu salud mental, pero si no tienes la beca, el trabajo, el apoyo con tus hijos, es bien difícil que salgas adelante y es muy factible que regreses a donde saliste. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en Alma Calma.
Y en la escuela feminista en el 2017 abrimos la primera vez, la primera generación. Ahorita están las inscripciones y la convocatoria en redes para la 10ª generación de la Escuela de Formación Feminista. Y los temas van muy variados, pero me gustaría enfatizar, por ejemplo, uno que se llama la vulva feliz. Y ese, mucha Sí. gente dice, tiene que ver con masturbación. No, tiene que ver con la higiene y la salud de tu vulva. En primer lugar, conocerla. ¿Sí? Conocer cómo huele estando sana. Conocer qué productos te venden que no te hacen bien. O sea, creen en los comerciales, dicen que hacen bien, pero no es cierto. ¿Sí? El entender que es parte, o sea, el conocer tu vulva es parte del empoderamiento de las mujeres, porque no es posible que no conozcas una parte de tu cuerpo como la axila, como tu cabello, como tu ombligo, y no conozcas tu vulva, ¿sí? Entonces, como les digo, son temas que a lo mejor son muy particulares. Hay un tema que se llama autocuidado ginecológico, pero también a mí me toca el tema de autocuidado emocional. Y luego, claro, hay temas de derechos humanos, de violencia contra las mujeres, de el apoyo legal, o sea, lo mínimo que tenemos que aprender cualquier mujer para, en caso que necesitamos poner una denuncia, dónde tenemos que ir, cómo le tenemos que hacer, temas como del activismo, ¿sí? Que es el activismo a través del arte. Entonces, no me quiero perder ninguna, son muchos temas, pero que nos hacen crecer como personas, han entrado varias personas que ya tienen muchos años en esto, en atender mujeres en situación de violencia y entran a la escuela. No crean que es la panacea, pero me han dicho, yo pensé que sabía hasta que llegué aquí, ¿sí? Porque estos temas se tienen que introyectar. Si no pasan a través de tu cuerpo, no es cierto. Y eso también es porque, o sea, también lo hemos corroborado ahorita. Obviamente que es importantísimo el educarse y el tener una carrera específica y el estar especializándote. Y ahorita hay mucha gente que cuenta con muchos papelitos, ¿sí? De maestrías con perspectiva de género, doctorados en feminismo, hombres y mujeres, ¿eh? Y que pareciera que tienen un currículo impresionante. Eso no quiere decir que traten dignamente a las personas, que sepan cómo atender a una víctima. Entonces, lo más importante del feminismo, lo más importante de la perspectiva de género es la congruencia. Y tampoco una no es perfecta y a veces la caga muy feo, ¿sí? Y es un trabajo personal de a diario. Pero tiene que ver una correlación como tú vives tu vida a cómo estás trabajando estos temas, ¿sí? Entonces, pues básicamente... Gracias, Verónica. Muchas gracias. Fíjate que te fuiste tú solita, pero bastante bien, porque una de las preguntas que tenía o algo que te quería pedir es que nos explicaras qué es la perspectiva de género. Y ya lo has hecho de manera amplia, clara, accesible. Otra de las preguntas que te tenía yo por ahí era como, ¿cuál es la correlación? ¿Cómo se van descubriendo las violencias, no? Y justamente lo has hecho cuando hablas del bullying. Antes del bullying no había nada. Sí, había Ajá. mucha violencia hacia los niños, las niñas, los adolescentes pero no había este reconocimiento. Por fortuna, un día llegó el bullying y se reconoció como bullying y se desató, se visibilizó. Fíjate, esto lo hemos vivido ya en estos tiempos actuales, bueno, todo lo venimos viviendo en la actualidad, pero hasta los chicos y las chicas ya lo saben, ¿no? No todo, no todo es bullying. Hay acciones que van más allá del bullying, incluso el bullying es violencia. Y fíjate, Verónica, yo creo que vas a tener que estar por acá pronto porque nos tienes que platicar un poco más. Hay una pregunta que te voy a compartir ahora, pero
la dejamos a mí me gustaría invitarte a otro programa y que que nos platicaras más, nos explicaras por qué los niños, las niñas, las juventudes son víctimas de violencia, ¿no? ¿Qué características, cuál es el entorno, cuáles son los orígenes, qué es lo que incide para que ellos sean víctimas? Porque has señalado algo muy importante, fíjate, súper importante, es las violencias necesitan atención diferenciada. Ujú. Diferenciada desde el territorio, diferenciada desde el núcleo, diferenciada desde las edades, ¿no? De los grupos etarios. Mira, me taladra y ya lo he comentado por acá en el programa con algunas otras especialistas, cuando decía el presidente en el sexenio pasado, las familias en México son bonitas y no hay violencia, ¿no? Y tratan muy bien a sus niños, a sus niñas, las quieren mucho, y no es así. ¿Pero por qué? Por falta de esta visión, por falta de este compromiso y por falta de este conocimiento, de saber más, ¿no? Pero sobre todo de compromiso político, como lo bien nos señalas. O sea, pues hay cosas que ni se saben, entonces, ¿cómo no se va a atrever a decir? Claro, me parece muy atrevido decir, aquí no pasa nada y las familias son bonitas, no se reconoce. Entonces, invitada para Claro, que nos platiques de esto, por favor, y pero nada más, ahora te quiero pedir, permíteme sí, nomás hacer una entonación con esto de por qué sí, son los niños, niñas víctimas. Por ejemplo, la violencia familiar. Antes se hablaba que la víctima directa era la mujer, que al niño no sí, le pegaban, no le gritaban, ta, ta, ta. Hace poco la corte dijo que los niños y niñas o sea, de estas familias donde la mujer es violentada, son víctimas directas. ¿Por qué? Porque el hecho de que no te peguen a ti o no te griten a ti no quiere decir que no te afecte. Si tú sabes que tus papás cada vez que se encierran es para pelearse, ¿sí? O ves a tu mamá golpeada, claro que te afecta. Y eso ya es una violencia. Entonces, por así es. ejemplo, hablamos es que es buen papá, pero fue muy malo conmigo. No, 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 no. O sea, si es malo con la mamá, es malo con los hijos, aunque pase la pensión, aunque los agarre y los lleve siempre a donde quieran y los trate muy bonito, ¿sí? Entonces, parte de eso, pero sí tendríamos más tiempo para desenrollar toda esta situación. Incluso si le está pegando de patadas a tu mascota, a tu perrito, Exacto, es violencia contra este chico, contra esta así es. chica, contra esta niña. Pero que nos llega el tiempo y nos está correteando un poco, sí tenemos todavía tiempo, pero para que nos platiques, por favor, un poco más de la Escuela de Formación Feminista de Chihuahua. Aquí tenemos un material que está circulando en el YouTube, cuando se mire el programa a través de YouTube, que nos dice es la 10ª generación de la Escuela Feminista. Es un diplomado de 80 horas, 20 clases, sesiones sabatinas quincenales, modalidad virtual, se acredita y se tiene el diploma con el 80% de las sesiones y seguro haciendo las tareas, y si requieres beca, solicítala. Entonces, fíjate, una de las preguntas mías era si puede ser a distancia. Aquí ya está resuelto, la modalidad es virtual. Las especialistas son súper especialistas, válgase, válgase la palabra, el concepto, y ya inició este sábado 7. Exactamente. Hasta la tercera clase pueden entrar porque ya va como agarrada una clase de la otra, ¿sí? Entonces, en algunos casos permitimos entrar hasta la tercera clase y luego, si no, ya que se esperen al siguiente año, ¿sí? Una cosa bien importante de las clases, todas las clases son brindadas por mujeres académicas activistas feministas,
sí, no solamente académicas, todas son activistas, feministas, ninguna cobra. Si este curso se cobrara, saldría bastante caro, hasta por Claro. una de ellas, ¿sí? Son Eh, especialistas y los temas son Sí, especializados. o sea, tenemos, o sea, desde Gloria Ramírez, que es la titular de la Cátedra UNESCO de la UNAM, o sea, Aimé Vega también de la UNAM, o sea, tenemos a muchas personas que tienen amplia trayectoria feminista reconocida, no solamente en lo académico, sino en el activismo. Otro punto, se pide una cuota de recuperación, pero si tú no cuentas con ella, tú solicitas la beca. Esta cuota de recuperación es para poder seguir haciéndolo, para los gastos que conlleva el hacer una actividad como esta y de tantas horas, pero no, nosotros nos financiamos de esta manera, ¿sí? No estamos, el diploma se entrega y es por nosotras mismas. No estamos afiliadas a ninguna parte, pero no es porque no podamos, sino porque no queremos. Sí, o sea, es una estrategia feminista el no estar vinculada ni a la SEP, ni a una universidad, ni a una institución. ¿Sí? Entonces, exactamente, sí, o sea, el reconocimiento lo tenemos. Por ejemplo, acá en Chihuahua y en otras partes me doy cuenta que les sirve. En su currículum está este diploma que nosotras les damos porque nos conocen y porque y ven las temáticas que tenemos, ¿sí? Pero es estrategia, o sea, nosotras no estamos, o sea, la escuela es una colectiva, no es asociación civil, ¿sí? No, o sea, no hay un registro, no hay un acta constitutiva, y no estamos alineadas a ningún partido político, ninguna institución, ni de educación ni de otro tipo, ¿sí? Y sí. Otro punto, que hay de todo el país, sí, eso es bien rico, porque aparte que hacen las redes, que eso es lo tan, o sea, para que una mujer salga a una situación de violencia, a fuerzas, escucha como lo estoy diciendo, necesita amigas. Las familias no les alcanzan. A una familia, teniendo en cuenta que cuentes con una familia que quiera apoyar a esta mujer, que muchas veces no la hay, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que hubiera una familia que quisiera, tú vente, yo te doy trabajo, te cuido a mis hijos, a tus hijos, vente a vivir aquí, o sea, te rento una casa. Bueno, si así en ese no le alcanza a la mujer para salir de las violencias vividas. Necesita redes de apoyo, necesita redes de amistad, ¿sí? Entonces, eso, y a eso se le tiene que meter tiempo, dinero y esfuerzo. No se dan tampoco tan fáciles. Entonces, necesitamos entender que a quién le conviene tener amistades, a una. Y una tiene que ir perfilando esas amistades, ¿sí? Por tanto, es algo que nos ayuda la escuela es un vehículo para hacer este tipo de redes. También de ahí hemos apoyado y nos han apoyado con algunos casos personas de varias partes del país, teniendo en cuenta el caso. ¿Qué más? Y también hacemos iniciativas, ¿cómo se dice? Participamos en iniciativas hasta de legislación, impulsamos algunos programas, podemos generar documentos en internet, y la presencia principalmente en la ciudad de Chihuahua, pero también se ha dado en algunas otras partes. Entonces, no solamente es una escuela para ir a aprender y ya, sino que también las mujeres son académicas, las que dan las ponentes, pero es cerrada, ¿sí? Tiene sus reglas. Tienes que estar presencialmente, tienes que decir quién eres, o sea, cosas así, porque tenemos que aprender a cuidarnos. Y esta escuela permite comentar experiencias. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos que considerar que la ponente dé su tema completo, pero se presta mucho a comentar tu experiencia, a pedir apoyo, a compartir las violencias que hemos vivido, porque si no se hablan,
como dicen, lo que no se dice no existe, ¿no? Entonces, si no se habla, se sigue invisibilizando. Entonces, tenemos que tener espacios seguros, no lo puedes andar diciendo por todos lados, ¿verdad? Pero necesitamos tener espacios seguros para puras mujeres, ¿sí? Porque no es discriminación, sino la cuestión es que las mujeres necesitamos espacios seguros donde podamos hacer estos ejercicios. Claro, así es. Y este es un espacio idóneo. Nos queda un poquito más de un minuto, así que por favor, dinos, antes de ir, cómo nos contactamos, cómo nos inscribimos a la escuela. Quiero comentar, la información está ya en el Face, en Soror Encuentro Feminista, pero danos más, más información, dónde pueden contactarte, dónde se pueden inscribir, cómo Sí, se por pueden. ejemplo, o sea, por las redes, tanto por Instagram o Facebook, en la página, o sea, en el Facebook es esc.formación feminista CUU. CUU significa Chihuahua, es la clave que usan en el aeropuerto, ¿sí? Entonces es esc.formación feminista CUU, ¿sí? Y también por correo electrónico es esc.formacionfeministachihuahua@gmail.com. También pueden mandar correo electrónico y pues sí, pues son esas dos formas. Ok, muy bien. Pues vamos a hacer la difusión, o ya lo estamos haciendo en las páginas de Soror. Es importante porque bueno, quien quiera inscribirse, quien esté pensando en esto, la segunda clase es el 21 de febrero, Sí. entonces están a tiempo, ¿no? Sí, son cada 15 días, o sea, son 80 horas en todo el año, ¿sí? Hay algunas que no es exactamente cada 15 días porque tratamos de meter vacaciones y así, pero regularmente es un sábado sí y un sábado no, un sábado sí y un sábado no, de 10 de la mañana a 2 de la tarde por Zoom, es hora Ciudad de México, ¿sí? Y hay oportunidades de que se cree en la voz de las mujeres. Si tú necesitas apoyo, que no sea un freno para inscribirte. Si tú quieres entrar a conocer, a escribirte, solicita tu beca y vas a poder entrar a la escuela. Qué interesante, y yo te agradezco por muchas, ojalá muchas, y si no, sean poquitas, o que sean, esto es muy importante, ¿no? Esta es una ventana, además de que es formativo, es una ventana para formar estas redes, para construir, para salir de. Y también, ya para concluir, que hablando de la salud mental, tenemos que dejar muy claro que la salud mental abarca la salud física, la salud emocional y la salud relacional, ¿sí? Entonces, es un equilibrio entre esas tres salud. Sí, muchas veces creemos que la salud física está aparte, no. O sea, si tú consideras que tienes una buena salud, es porque hay un balance entre tu salud física, entre tu salud mental y tu salud relacional. Esto tiene que ver con la contribución a la sociedad. Pero para contribuir a tu sociedad, pues tú también tienes primero que satisfacer tus necesidades básicas, ¿sí? Que no solamente es el alimento y el trabajo y así, es el pertenecer a espacios, el ser reconocida, ¿sí? Y esto te permite tener una mejor salud mental. Muchas gracias, Verónica. Despedimos a Verónica de este programa por hoy, nada más. Con mucho gusto, muy contentas y muy agradecidas por todo esto que nos has comentado, lo que nos has compartido y nos has brindado. Así también despedimos a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica del programa, a Paris Paredes, director de producción, en la voz de Espirituoica, y nos despedimos. Hasta pronto. Un abrazo, Verónica. Muchas gracias. Hasta pronto. Igualmente.